Si el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como humano, hombre, que crece cada día en edad, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, Lucas 2:52. Jesús vive una vida de niño, una vida de joven y de adulto, en que cada día crece, en que cada día camina hacia la perfección. Y uniendo un texto que me parece teológicamente muy emparentado con Lucas, que es la carta a los Hebreos, donde en su capítulo 5 nos dice que Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser perfeccionado. Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Hebreos 5, Jesús vino a ser perfeccionado. Jesús, el humano, el querubín con rostro de hombre en Ezequiel, con rostro de hombre de los cuatro querubines del Apocalipsis, está presentado por Lucas. Si Jesús es, pues, el hombre perfecto, recuerden que Pilato lo dirá sin la conciencia del alcance de lo que está diciendo, ¿no? Cuando después de mandarlo a azotar, lo presenta ante los judíos y les dice, he aquí el hombre. Esa famosa frase latina, ¿no? Ecce homo, he aquí el hombre. Pues Lucas entonces, al plantearnos a Jesús como humano, ha de plantearnos lo que cada ser humano debe ser. Lo que cada ser humano debe ser. El sermón parecido en el Evangelio de Mateo, que es el llamado Sermón de la Montaña, es un enfoque del nuevo Moisés. Jesús, el nuevo Moisés, que desde el nuevo Sinaí nos da la ley nueva. Pero el mismo sermón en Lucas tiene el énfasis de el hombre perfecto nos da la pauta para llegar a ser los hombres maduros, los hombres que llegan a la meta que Dios ha establecido para los seres humanos. En muchos sentidos es el mismo sermón, pero el enfoque de Lucas, insisto, es cómo nosotros, cada uno de nosotros, ser humano, tiene que llegar a ser lo que tiene que ser. Los griegos usaban una palabra que es telos. Telos quiere decir la meta, la finalidad para la que existe una cosa. Usted y yo tenemos una finalidad en la vida. ¿Usted existe para nada? O sea, nomás porque pues vino a este mundo y ya. Hay quien vive así, ¿no? En esa dicha inicua de perder el tiempo. Puede pasar horas platicando con los cuates, tomando cerveza en la calle. Horas viendo la televisión y de tantas otras maneras de perder el tiempo, la internet y demás, ¿no? Los celulares. Cuando suba al metro, haga un ejercicio. ¿Cuántas personas van leyendo un libro? ¿Cuántos van viendo un celular? Yo creo que 8 de cada 10 van viendo un celular. Y de esos 8, 7 van viendo intrascendencias, jueguitos, boberías, música horrenda, ¿no? O sea, parece que vivimos nada más para transcurrir. Qué terrible, qué triste desperdicio vivir para transcurrir, ¿no? O vivimos para que pase lo que tenga que pasar. Hay quien se resigna, ¿no? Bueno, pues lo que vaya a pasar mañana, lo que tiene que pasar. Y se convierte en una veleta de las circunstancias. En un conformista, en el mal sentido del término, porque incluso hay quien dice, genio y figura hasta la sepultura, si así soy yo, así me voy a morir. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? O sea, no. Entonces, ¿qué estamos olvidando en todas esas posturas? Que hay un telos, que hay una meta a donde cada uno de nosotros tiene que llegar. Y que Jesús llegó a esa meta. Jesús llegó a esa meta cuando se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y cuando llegó a esa meta, fue perfeccionado. Quiere decir, en su naturaleza humana, llegó a su plena madurez. Llegó a su plena madurez. Voy a retomar la última parte del sermón de Jesús, redactada por Lucas, para que veamos dónde está implícito esto. Jesús dice, el árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Y la figura del árbol para los oyentes de Jesús era una figura muy reconocida, porque puedo asegurarles que prácticamente todos ellos conocían el primer himno de su himnario. ¿Cuál es el himnario de los hebreos? Los Salmos, el libro de los Salmos. ¿Y cuál es el primer himno? Pues el Salmo 1, que dice, bienaventurado el hombre que en la ley de Dios medita de día y de noche, porque será como árbol. Ahí está la figura del árbol. Ahora, el árbol no está allí en una forma estática, siempre igual a sí mismo. El árbol nunca es igual a sí mismo. El árbol se seca y se muere si no hay agua, si no tiene condiciones. De lo contrario, el árbol crece. El árbol se vuelve frondoso, incluso se vuelve cada vez más ancho. Cuando podemos ver las distintas capas del tronco, de la corteza de un árbol, sabemos cuántos años tiene el árbol, cada vez más ancho y más ancho. Entonces el árbol crece. Cuando está diciendo, será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto. ¿En qué momento damos el fruto? Cuando hemos llegado a la madurez, ¿sí? Una plantita recién nacida no da fruto. Algunas plantas como la vid, la vid, se tarda varios años en dar fruto. Los seres humanos necesitan un mínimo de cierta edad y cierta maduración de sus órganos sexuales para dar fruto. Da fruto el que es maduro. Así que se está diciendo que el árbol o el creyente que está en comunión con Dios, que bebe constantemente de la palabra, esa ley en la que medita de día y de noche es el río, es el agua de la que el árbol está bebiendo y de la que está plantado ahí junto, ¿no? Está plantado junto a aguas, corrientes de aguas, la palabra de Dios. Por tanto, ese árbol está bebiendo constantemente la palabra de Dios. Y entonces el árbol crece frondoso y llega a tener fruto. Bien, aquí un pensador denostado por algunos cristianos, pero usado como modelo de teología por otros cristianos, aunque él vivió 3 siglos antes de Cristo, poco más, nos puede ayudar. Se llamó Aristóteles. Aristóteles decía que en las cosas hay potencia y acto. Potencia es lo que puede ser, pero todavía no es, ¿no? Esa facultad que está allí latente, que puede llegar a desarrollarse, que puede llegar a estar en la realidad. Por eso usamos la palabra realizar, que en realidad quiere decir, o que con precisión querría decir, estar en la realidad, ¿no? La potencia es lo que podría llegar a estar en la realidad. Y acto es lo que ya está en la realidad, lo que ya es un hecho, un acto. Así, en el ejemplo que estamos dando del árbol, el árbol existe en potencia, para que quede más claro, cuando es una semilla. Ahí está esa semillita del naranjo o del manzano o del aguacate, de lo que ustedes quieran. Pues en esa semillita está toda la potencialidad, es decir, la posibilidad, todos los genes, toda la información
para que un día pueda llegar a ser verdaderamente un árbol, ¿no? Entonces la semilla es el árbol en potencia, ¿sí? Luego empieza a germinar esa semillita y va creciendo y algún día llegará a ser lo más alto que va a ser en su tiempo de existir. Algún día llegará a estar lo más cargado de fruto que alguna vez va a estar cargado de fruto y de follaje. Cuando llega a ese punto, decimos que el árbol ha llegado a su plena realización. Usted ha oído esa palabra, ¿no? Es que yo me quiero realizar. ¿Y qué quiere decir que te quieres realizar? Lo que debería significar es que vas a poner en la realidad todo lo que tú podrías llegar a ser. Pensando en el árbol, ¿no? Ya el árbol creció todo lo que tendría que haber crecido. Ya nos dio el fruto que nos tendría que haber dado. Reiterando entonces, la semillita es el árbol en potencia. Y el árbol es la semillita en acto, ya existiendo en la realidad. Así que el Salmo 1 nos compara con un árbol, Jesús nos compara con un árbol, y por eso he recurrido a este ejemplo del acto y la potencia. Por eso pensemos ahora en el ser humano. Cuando usted está en el esperma, en el espermatozoide de su papá, pues usted está en potencia, ¿no? Dirá la carta a los Hebreos, Leví estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham diezmó a Melquisedec, ¿no? Usted está en potencia. Cuando usted es engendrado en el vientre de su mamá, esa potencia empieza su proceso, se llama movimiento, su movimiento para estar en acto. Y cuando usted nace, usted comienza ya de una manera más intensa ese paso de la potencia al acto. Pero todavía usted, pequeñito, es potencialmente un hombre. No quiero decir ser humano en el sentido de la dignidad de la vida de todo ser humano, implícita ya en el ser que se ha gestado, ¿eh? Porque alguien podría decir, bueno, si no es todavía un ser humano pleno, pues lo podemos abortar. Si ese argumento fuera verdaderamente lógico y válido, entonces diríamos, bueno, un niñito tampoco es todo lo que puede ser y ni cuenta se da, pues también lo podemos matar, ¿no? No. Ya hay una dignidad humana de la vida, pero lo que me refiero es que ese niñito todavía no es lo que puede llegar a ser. En el sentido biológico es evidente, ¿no? Ese niñito un día va a crecer y como todos los niñitos nos va a decir que ya quiere ser grande, ¿no? Y luego va a llegar a empezar a tener barba y sombrero, como Arturo, ¿verdad? Y va a ir llegando a su madurez, va a llegar a su madurez. Biológicamente vamos a llegar a la madurez, los hombres alrededor de los 30 años, las mujeres, no sé, a los 25, cuando más, tal vez antes, ¿no? Hemos desarrollado físicamente todo lo que físicamente vamos a desarrollar. Claro, otra cosa es que a partir de allí, en este sentido biológico, comienza un declive, ¿sí? Pero hemos de llegar a la madurez. Pero en un sentido del alma y también de nuestro espíritu, tenemos que llegar a la madurez. El proceso es el mismo. Cuando usted nace, su alma está en potencia. Cuando usted nace, no sabía nada, ¿no? ¿Tú sabías algo cuando naciste? ¿Te acuerdas dónde naciste? ¿No? ¿Verdad? No nos acordamos. No sabemos. Pero luego vamos aprendiendo lo que nos enseñan nuestros papás, vamos aprendiendo a hablar, vamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? De las cuales los papás están orgullosos, orgullosísimos, ¿verdad? Mi hijo ya dijo, ya dio su primer paso, ¿verdad? Pero después ya va a la escuela y ya empieza a leer. Y quisiéramos
que con el tiempo, adelante, acá hay 2 lugares, quisiéramos que con el tiempo el hijo aprendiera mucho en la escuela. Desgraciadamente hoy casi no se aprende nada en la escuela, ¿no? Quisiéramos que llegue a terminar una carrera en esa idealización de que, pues, en el sentido intelectual y social, se habría desarrollado, habría llegado a su madurez. Pero, ¿en dónde está la madurez? No solo intelectual, que es a veces muy deficiente. ¿En dónde está la madurez emocional de muchas personas adultas? No existe. Es una desadaptación emocional absoluta. ¿Y dónde está la madurez espiritual? Es donde menos llevamos a cabo esa figura del árbol que está bebiendo constantemente la palabra de Dios, porque pocas veces estudiamos, meditamos la palabra de Dios. Pero quédenos claro entonces que si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, tendríamos que llegar a la plena madurez, a la plena realización en cuerpo, alma y espíritu. Y que entonces nuestro cuerpo lo tendríamos que cuidar para que sea lo más pleno posible. Y ahí es donde el cristiano no puede volver intrascendente y sin importancia elementos como el comer bien, el hacer ejercicio, el tener prácticas higiénicas y de salud y evitar todas las cosas que hacen daño, ¿no? Para que se ponga como Priscila y Rafael, ¿no? Necesitamos cuidar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo, si somos niños, si somos jóvenes, lleguen a su plena madurez. Y si hemos llegado a esa madurez, pues vivamos lo más sanamente posible mientras se pueda. Pero en el alma también debemos ser cuidadosos, y si somos padres, debemos ser cuidadosos con nuestros hijos. Que nuestros hijos estén desarrollándose en su alma. ¿Qué implica el alma? Implica, por ejemplo, los sentimientos. Y los sentimientos tienen que ver con la manera en cómo nos relacionamos con los demás. El hijo que va aprendiendo a ser solidario, modesto, responsable, preocupado por los demás, tolerante con los demás, está creando unos sentimientos adecuados, ¿no? Pero en el alma también somos intelecto. Así que no deberíamos de conformarnos con ser burros, ¿no? Y menos burros con B chica, o sea, de tan burros que... ¿verdad? Sino que debemos de estar aprendiendo cada día más de todas las áreas de la vida. Usted puede solazarse en lo que Dios ha hecho cuando usted estudia cualquier tema que aparentemente no tendría ni siquiera que ver con la Biblia, ¿no? Pero si usted estudia biología, usted estudia física o cualquier otra cosa, usted va a decir, Dios es maravilloso. Tenemos que crecer intelectualmente. La iglesia cristiana debería ser como el modelo del relato de la construcción literaria del libro de Daniel, ¿no? Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que los sabios de Babilonia. Ahí está una meta, ¿no? En donde el cristiano desarrolla su pensamiento crítico, su pensamiento analítico, su capacidad de memoria, su capacidad de síntesis. Pero también el cristiano tiene que crecer en el otro aspecto del alma, que es la voluntad. Y precisamente una de las definiciones de la madurez se relaciona con el hecho de tener la fuerza para decidir, escoger lo que nos puede beneficiar más. La madurez es la capacidad de posponer un placer en aras de un bien mayor. Y todo eso radica en la voluntad. Un cristiano cuya voluntad está siempre
movida por la publicidad. Un cristiano cuya voluntad es veleidosa. Veleidoso viene de la palabra veleta, aquellas formas de gallitos o algún tipo de lámina que servía para indicar a dónde va el viento, ¿no? Entonces el viento soplaba para allá o para acá, para donde soplara, la veleta se movía para allá. Una persona veleidosa es la que no tiene una voluntad férrea, sino que se deja mover por cualquier cosa. No estoy hablando de ser terco, ¿no? Y decir, de aquí no me muevo, sino de una voluntad guiada precisamente por lo que ya dijimos. Los sentimientos de la vida en comunidad y el intelecto como búsqueda de la verdad. Entonces, el cristiano que está madurando por ende emocionalmente, socialmente, intelectualmente y sobre todo en su carácter. Un carácter maduro. Un carácter está desafiado a superar complejos. El que tiene un complejo de superioridad, lo más probable es que esté asociado con su complejo de inferioridad. Y entonces hay un mecanismo de compensación en el que quiere sentirse siempre superior para no reconocer su gran problema, su gran inseguridad, ¿no? El carácter está desafiado siempre a enfrentar este tipo de cosas, no a quedarse encajonado en una etiqueta psicoanalítica. Pues mira, tú eres un neurótico, esquizoide, voyerista. Ya esa es tu etiqueta, ya te quedas con esa. No, o sea, hay una lucha que como cristianos tenemos que desarrollar, pero espiritualmente también. Y ese crecimiento espiritual, por supuesto, comienza por un conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero no se limita a hacer un conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino a un conocimiento de la persona de Cristo, a un conocimiento de la comunión diaria con Cristo, que va forjando en nosotros el fruto. Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, ¿no? No puedo desviarme mucho en Gálatas por causa del tiempo, pero primero aclaro que en Gálatas no se habla de los frutos del Espíritu, sino del fruto. Es uno solo. Porque las características que tiene el fruto, que es fundamentalmente el amor, no pueden ser unas para unos cristianos y otras para otros cristianos, ¿no? Alguien no podría decir, bueno, sí, a mí se me da la paz, pero eso de la paciencia no se me da. Bueno, a mí como se me da el gozo, pero eso del dominio propio, pues no se me da. No. El fruto es para todos el mismo, es un solo fruto y su esencia es el amor. Pero a veces hay dos extremos en los que se malinterpreta el fruto. Algunos lo ven como una mera fuerza de voluntad, una perspectiva legalista en la que tiene usted que esforzarse para llegar a ser una buena persona y finalmente que Dios esté contento con nosotros porque ya hemos llegado a ser como Dios quiere que seamos. Y en ese camino a veces hacemos oraciones equivocadas como Señor, dame paciencia, Señor, dame amor, Señor, dame fe, como si esas cosas fueran no sé, líquidos de distintos colores, ¿no? A ver, Señor, ahora dame un poco de rojo, ahora un poco de amarillo, bueno, ahora un poco de azul, y entonces Dios dice, ahora bueno, ahí te va esto, ahí te va aquello. No. El otro extremo, curiosamente también es legalista, y es la idea de que el hombre es tan miserable, tan caído, incapaz de nada bueno nunca, que es Dios el que viene y vive a través de él, el hombre no hace nada, Dios lo hace todo, porque todo lo que tú hagas es basura, todo lo tiene que hacer Dios. Y eliminamos al sujeto. Y entonces la semilla que tenía que convertirse en árbol desaparece. Parece que Dios solamente viene a vivir a través de un tubo y no somos más que un tubo, ¿no? Ninguna de las dos posturas es correcta. Lo correcto es que es la persona humana la que debe desarrollarse para llegar a ser la persona que Dios quiere, la persona que Dios diseñó. Haga de cuenta que a usted le gusta diseñar algo, ¿no? Hacer algo. No sé, a alguien le gustará hacer una pintura, a alguien le gustará hacer una mesa, a alguien le gustará hacer un vestido. Primero lo piensa, ¿o no? Después traza, cuando menos un boceto.
O dice, a ver, yo agarro esta tabla, no me importa cuánto mide, a ver cómo me sale la mesa. ¿Verdad? O se pone a cortar la tela sin medir nada, a ver cómo le sale el vestido. Así es. Diseñamos algo, nos hacemos una propuesta. En nuestra imaginación ya está el tipo de cuadro, el tipo de poema, el tipo de vestido que queremos fabricar. Bueno, pues Dios, cuando creó al ser humano, tenía un modelo de ser humano al que todos tenemos que llegar. Y precisamente el fruto representa la madurez espiritual del diseño de Dios. Y a ese fruto se llega por la transformación de la persona, pero no la transformación que surge de su fuerza de voluntad y de su propia manera de ser. No surge porque de por sí ya era bueno o cada vez se está volviendo más bueno, no. Pero tampoco surge porque Dios lo hace eliminando al ser humano. El fruto del Espíritu es, como todo fruto, en primer lugar, el resultado de un cultivo. Un cultivo quiere decir algo que debe cuidarse, que debe estimularse para que crezca en una dimensión que se llama tiempo. No puedo cultivar ipso facto, ¿no? Ahorita siembro y ahorita ya cosecho. Eso no se puede. El cultivo se da en el tiempo. Y quiere decir un cuidado para el crecimiento. De ahí he insistido en que debemos no perder el verdadero significado de la palabra cultura en una época tan relativista como la nuestra. El fruto del Espíritu es un cultivo. No porque ahorita yo diga, Señor, lléname del Espíritu, ahorita ya me volví repentinamente, como digo, ipso facto, ya me volví amoroso, paciente y todo lo demás. Solo porque ya hice una oración. No. Es un cultivo de largo tiempo. Pero es el resultado, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, es el resultado de dos cosas. La primera, pues el Espíritu, por eso se llama fruto del Espíritu. Pero no del Espíritu eliminando al hombre, ¿no? Sino de la convivencia amorosa entre el Espíritu y el ser humano. Lo que Gálatas está diciendo es que el Señor nos ha llamado a una libertad en la que Cristo vive en nosotros. Y entonces nosotros cada día andamos en la novedad de la vida de resurrección, y en esa comunión entre Cristo y nosotros va surgiendo una nueva manera de ser. Así como el enamorado empieza a actuar de una manera diferente, el cristiano, conforme experimenta el amor de Dios, conforme crece en su amor por Dios, va experimentando una transformación esencial de su persona. Aquí lo importante no es tener, lo importante es ser. Tener tiene muy poca importancia. El domingo pasado decíamos que si alguien viene y nos quita, alguien viene y nos roba, alguien toma prestado lo que no debía haber tomado prestado, alguien nos despoja, no importa. Tener no es importante. Es importante ser. Y en la medida en que tenemos esa comunión con Cristo, en la convivencia diaria con la persona de Cristo, vamos siendo transformados esencialmente. Ya no somos aquel hombre caído sin ninguna posibilidad de nada, porque entonces ¿dónde estaría la salvación? Si tú me dices que un cristiano que está madurando, todas las obras buenas que haga siguen siendo trapos de inmundicia, entonces no has entendido que el cristianismo es la transformación de la persona. Por eso se llama salvación. Si yo sigo siendo el mismo trapo de inmundicia, entonces ¿de qué me salvaron? Pues no me salvaron de nada, ¿no? El cristiano va siendo transformado hasta que se va pareciendo más a su papá. Cuando un niño es recién nacido, no se distingue muy bien, ¿verdad? Está un poco hinchadito o muy pelón o muy peludo, ¿verdad? Y entonces todos especulan, se parece a su papá, no se parece a su mamá, no se parece a un tío, no se parece a la abuelita, pero ya cuando crece,
Ya dice, si es el vivo retrato de, no decimos quién, ¿verdad? Pero conforme crecemos en Cristo, nos parecemos más a Cristo. Porque nuestra persona va siendo transformada y vamos adquiriendo una madurez, un carácter nuestro, nuestro. Pero por el Espíritu que vive con nosotros. ¿Se acuerda de aquella carta que firman los apóstoles y dicen, ¿ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? Qué maravillosa expresión de esta colaboración, de esta comunión entre el Espíritu Santo y nosotros. Y así es como la persona madura, la persona que ha llegado a su plena realización espiritual, es la persona amorosa, paciente, pacífica, amable, creyente, con dominio propio, la persona justa. Ese es el que ha llegado a su plena realización. Y entonces Jesús nos está diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque esta transformación, les digo, se tiene que dar en la esencia de la persona. Y la Biblia le llama corazón a la esencia de la persona. Recuerden que corazón no eran las emociones, sino esos pensamientos y decisiones que se toman en el núcleo más acendrado de nuestro ser, allí. Entonces, nuestra manera de ser y nuestro destino, al final, van a surgir como de una fuente de lo más íntimo de nosotros, y se llama corazón. Pero si todos somos pecadores y todos somos injustos, ¿por qué Jesús dice que del árbol bueno han de salir buenos frutos? Porque el cristiano es un árbol bueno. No es bueno intrínsecamente, es decir, no es bueno por sí mismo. No es bueno porque desde que era niño siempre ha sido muy buena persona. Es bueno porque Dios ha actuado una transformación de su corazón. Es bueno porque el Espíritu Santo está actuando en él. Y la segunda razón por la que vamos elaborando un fruto cada vez más maduro es la prueba. El Apocalipsis lo define como un oro refinado en fuego. La prueba es la que hace que nosotros tengamos que decidir en nuestro amor por Cristo o por la tentación. En nuestro amor por Cristo o por nosotros mismos, por los ídolos. Y entre más nosotros vamos decidiendo por Cristo, entonces nuestra madurez se afianza, nuestro carácter espiritual se fortalece. Y entonces ahí tenemos algunos elementos importantísimos, ¿no? En las palabras de Jesús, entre el árbol y el corazón, encontramos un asunto tan importante como el asunto de la voluntad. La voluntad. ¿Qué es la voluntad? Pues es la capacidad de decidir. Y esa capacidad de decidir se vuelve cada día más amplia. Se llama también la libertad. Gálatas 5 insiste en que hemos sido hechos libres por Cristo. En esa capacidad de decidir, nosotros podremos construir nuestra vida. Por eso Jesús cierra el sermón diciendo, el que oye mis palabras lo voy a comparar, si las hace, a un hombre que construyó su casa sobre la roca, y si no las hace, a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Para la Ciudad de México hay un mapa de riesgo sísmico. Yo no sé si usted lo ha consultado alguna vez. Es angustioso porque la mayor parte de la ciudad está pintada de rojo. Rojo hay que decir riesgo muy alto. Algunos medio rositas, riesgo medio, y bueno, los más grises o blancos que no tienen riesgo sísmico, pues están casi ya en el Estado de México, ¿no? Somos una ciudad asentada sobre un terreno movedizo. Y eso ha traído consecuencias de muerte para muchas personas. ¿Cuántas personas se quedaron sin casa en los terremotos que hemos sufrido? O peor, ¿cuántas murieron en esos eventos? Aún aquella concepción de la nueva era, que es a la vez de la nueva izquierda, de quererle decir a la tierra, nuestra madre tierra, ¿hasta dónde puede haber un
seguro vientre materno de nuestra madre tierra. No, no es un fundamento firme. Cuando nuestra casa estuviese construida sobre un terreno así de movedizo, así de terriblemente peligroso, nuestra casa se caería. Estaba viendo que quizá el terremoto más grande que se ha dado es uno que hubo en Perú en los años 50, de más de 9 grados. ¿Quién nos dice que mañana no va a haber uno? Bueno, pero el tema no es ese. El tema es que nuestra vida va a sufrir embates así. Terremotos, huracanes, ciclones, lluvias, desbordamiento de ríos, dice la parábola que está contando ahí Jesús, ¿no? Y la pregunta es si nuestra casa, nuestra vida, nuestro proyecto va a permanecer o no. La vida del ser humano es un proyecto, así como les dije que el árbol no se queda estático, sino que el árbol o se muere o crece, y que la idea es que crezca para llegar a su plena realización, es entonces un proyecto. Todo ser humano es un proyecto. Usted es un proyecto. La pregunta es, ¿usted va a llegar a lo que tiene que llegar? ¿Va a permanecer cuando todos los embates, cuando las pruebas que maduran el fruto van a llegar sobre nosotros? Y amenazan destruir nuestra casa. Nuestra casa es, por supuesto, en primer lugar, nuestra propia vida individual, nuestro propio proyecto de vida. Pero muchas veces nuestro proyecto de vida está unido al de otra persona o de otras personas, la familia. Y a veces nuestro proyecto de vida está unido a una comunidad, la iglesia. ¿Sufrirá embates la iglesia? Sí. ¿Esta iglesia, tras una serie de embates, sobrevivirá? ¿Su familia se desintegrará? ¿Su moral y todo lo que usted es saldrá victorioso o no? ¿En dónde está la clave de todo esto? Jesús dice, el que oye mis palabras y no las hace. El que oye mis palabras y las hace. ¿Qué quiere decir hacer? Porque en un sentido así muy religioso, pues el que las hace, pues es el que no falta al culto, el que lee su Biblia, el que no baila, no fuma y no toma, ese es el que hace mis palabras, ¿no? Ya, yo soy buen cristiano. Pero no es eso. Recuerde usted que todo este evangelio y todo este sermón de Cristo tiene algunos conceptos fundamentales como el reino de Dios. Y que el valor fundamental del reino de Dios es el amor. ¿Y cómo define uno de nuestros autores favoritos, ¿no?, Denis Diderot, el amor cristiano? Como amor-acción. Amor-acción. Entonces, cuando Jesús dice oír y no hacer, es la insensatez de construir una casa sobre la playa. Qué bonito, qué fácil, se va a caer inmediatamente. Pero el que oye mis palabras y las hace, es aquel cuya casa permanecerá después de las peores pruebas. Note, oír y hacer. En las palabras de Jesús, entonces, una misma cosa es oír y creer. ¿Recuerda el que tiene oídos para oír, oiga? Eso es oír y creer. Como Cornelio. Cornelio estaba oyendo por primera vez el evangelio, pero al mismo tiempo que estaba oyendo ya lo estaba creyendo, ya lo estaba haciendo suyo, al grado que de repente el Espíritu Santo cayó sobre él y su familia y empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Oír y creer es una misma cosa, y creer y hacer es una misma cosa. Esa es la voluntad puesta en Cristo. La libertad, la voluntad, elementos esenciales del hombre. Lo más importante del hombre es la voluntad. El elemento constitutivo más importante de lo que llamamos corazón en el ser humano es la voluntad. Así que escuchar, creer y hacer debe ser todo la misma cosa.
Si nosotros los separamos, corremos un gran riesgo. En Hebreos capítulo 4 se dice que todos los hebreos salieron redimidos de Egipto. Todos experimentaron la liberación al pasar el mar. Pero no todos llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué no llegaron? Se pregunta, y el autor mismo contesta, porque oyeron sin fe. Porque no pusieron fe en lo que oyeron. Hace rato hablábamos de un jovencito que acaba de morir, al que muchos de ustedes conocieron. Si él, cuando escuchó de una manera que creyó, será diferente si él escuchó, pero nada más. Nunca unió la fe a la escucha. ¿Me explico? Entonces, el amor-acción significa precisamente la decisión que toma el ser humano de creer y de hacer. Porque todo el sermón, cuando el sermón dice bienaventurados los pobres, cuando dice pon la otra mejilla, cuando dice si alguien te quiere quitar, dáselo, si tu enemigo te odia, tú ámalo, nos está mostrando que lo más importante es el amor. Y si hemos definido el amor como amor-acción, entonces es lógico lo que Jesús usa como corolario de su sermón. Tiene una estructura totalmente homilética, ¿no? Hay quien a veces dice, no, pues ¿para qué la homilética si yo nomás con que el Espíritu me guíe? Los discursos de Jesús, los discursos de Pablo, tienen una estructura homilética. Jesús está llegando a la conclusión de todo lo dicho. Y la conclusión siempre tiene que ser lo más importante. En esa conclusión Jesús está diciendo, todo lo que les estoy diciendo es enseñanza, sí, hay que aprenderla, la estamos escuchando, hay que creerla, pero por sobre todas las cosas hay que hacerla. Pero hacerla no es practicar una serie de rituales religiosos, sino amar. Hacer lo que Jesús dice es amor-acción. Y entonces reasumamos para terminar. El ser humano es un proyecto. Todo ser humano, cada uno de nosotros es un proyecto, cada uno de nosotros tiene una meta de llegada, tiene un propósito que Dios le ha trazado. Y no me refiero a la mera vida física, porque puede sernos truncada en cualquier momento. Podríamos incluso no llegar a una plenitud de la vida en el cuerpo, pero lo que sí debemos es cada día caminar hacia una plenitud del espíritu, del alma, por supuesto. Por eso Pablo dirá que este hombre exterior se va gastando día con día, pero el interior se renueva. Usted puede tener más de 30 años y decir, bueno, ya de la plenitud ya voy al revés, ya no soy como el niño que dice, quiero que ya llegue mi cumpleaños, quiero tener más años. Usted dice al revés, quiero tener menos años, ¿no? Pero no importa. Si ese hombre exterior se gasta, el interior se sigue renovando día con día, sigue creciendo día con día, no importa la edad que tengamos. Siempre tenemos que llegar a la meta y cuando estemos frente a Dios poder decir como Pablo, como seguramente Pedro o Jesús dijeron, he hecho la obra que me diste que hiciera. ¿No dice Jesús? Pablo dice, he hecho la obra, estoy a punto de ser sacrificado. Poder decir, llegué a la meta, llegué a la madurez, no solo a la meta de las tareas que Dios me había encomendado, pero sobre todo a la meta de ser como Cristo. La meta que todos tenemos es ser como Cristo. Y solo lo vamos a lograr como lo logra el árbol, bebiendo de la comunión y de la palabra de Dios día con día, permitiendo que el tiempo no pase en balde y no se desperdicie, sino que vayamos creciendo poco a poco. Esa decisión se toma desde el corazón, desde lo más profundo que es el ser humano. Ahí donde Dios quiere iniciar la transformación del hombre, para que a través de la comunión con su Espíritu Santo vayamos desarrollando un carácter afable, apacible, gozoso, bondadoso, templado. Y
finalmente, nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de familia, que siempre, queramos o no queramos, y en todos los casos, va a sufrir pruebas, tempestades, desastres, pueda sostenerse. Qué triste sería lo contrario, ¿no? Mi vida se volvió un fracaso, o mi familia se deshizo y estoy viendo tristemente la perdición de mis hijos. O qué triste, pues la iglesia se desvió, la iglesia se deshizo, o la iglesia acabó en las herejías. Todo lo que construimos puede ser destruido. Pero si eso sucediera, ¿no sería la mayor insensatez, puesto que al haber escuchado la palabra, teníamos la manera de que eso no sucediera? ¿No es mayor insensatez precisamente el que pudimos haberlo evitado y no lo evitamos? No sé si es doblemente imperdonable eso, ¿no? Por eso Jesús cierra el sermón así, subrayándonos la importancia de un fruto que hemos de dar desde lo más profundo de nuestro corazón. Un fruto que tiene que realizarse en comunidad, en un carácter de comunidad, porque no se puede ser amoroso, paciente o amable en la soledad. La única posibilidad es con el otro, frente al otro, a pesar del otro, sobre todo a pesar del otro, ¿verdad? Es donde vamos a construir. No se construye de la noche a la mañana. Hermano, usted es un proyecto. No deje pasar un día sin poner un ladrillito más. No deje pasar un día sin crecer un poquito sus ramitas. No deje pasar un día sin brotar otra hojita. O de dar otra manzanita, aunque sea verde y casi parece pingüica, pero ahí va, ¿verdad? Tenemos que crecer y saber eso. Tengo una meta. No estoy aquí solo porque estoy aquí. No va a pasar lo que tiene que pasar. La decisión es mía. El futuro es decisión mía. Qué cosa tan terrible, qué carga tan pesada, pero así es. El futuro es decisión mía. Yo lo cultivo, yo lo labro, yo lo preparo. El Señor está conmigo, por supuesto, ¿no? Por eso estoy edificando sobre la casa, sobre la roca, perdón, que es Cristo. No es tan importante hasta dónde va a llegar mi casa. Por lo pronto no la casa física, ¿eh? Esa, bueno, qué bueno si uno la tiene, gracias a Dios, pero saben, el fin de semana me enteraba, una zona de acá por el desierto de los Leones, toda la cuadra, como 50 familias de casas muy bonitas que hay en esa zona, fueron obligados por los narcotraficantes a ceder sus escrituras ante notario. Toda esa cuadra ya no tiene casa, ¿no? Es decir, no es que quiero edificar mi casa física. Si se puede, qué bueno. Si la pierdo, ¿cuántas personas la han perdido? Jesús mismo no la tenía. Preocupémonos más por la casa eterna, ¿no? Pero el otro sentido de edificar la casa, esta que es nuestra vida, nuestro proyecto, nuestra meta. A lo mejor nuestra meta no será necesariamente una residencia de las lomas, ¿no? Tal vez nuestra meta es más modesta. No importa eso, porque lo importante no es el tamaño de la casa, sino el fundamento de la casa. Y el fundamento de la casa es Cristo. Por eso la comunión con el Espíritu Santo es lo mismo que decir una rendición total de nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Una rendición total de nuestro amor al amor de Cristo. Y esa es la única manera de caminar. Esa es la única manera de construir. Pero construir requiere esfuerzo. ¿Usted ha visto a los albañiles? En ellos se cumple que con el sudor de tu frente comerás el pan, ¿no? Paradójicamente, los que más se esfuerzan son los que menos ganan. Albañiles y campesinos. Y los que no sudamos a lo mejor nos va menos mal, ¿verdad? Pero ahí está el albañil, que a mí me sorprende que aunque están flaquitos y comen puro refresco con tortilla, ¿verdad? Cargan unos botes para el colado y tantas cosas que, bueno,
Construir es un esfuerzo. Usted no puede construir su vida en Cristo tirado en la cama así con puras ilusiones. O cuando vienen los problemas, no, pues a mí los problemas no me gustan, mejor yo tranquilo. Construir es enfrentar los problemas. Construir es esforzarse bajo el sol. Construir es levantarse de madrugada. Construir es hacer las cosas cuando estoy cansado. Cuando no tengo ganas, no importa eso. Hay un esfuerzo, ¿no? O sea, a veces predicamos la gracia equivocadamente. Parece que la gracia es, tú acuéstate en tu hamaca y Dios lo dará todo. La gracia es que yo reconozco que en mí no está el hacer las cosas. Dios me va a proveer, Dios me ama inmerecidamente. Pero Dios, estando conmigo por gracia, el Espíritu Santo es la gracia de Dios en mí. Ahora me toca construir. Y me toca construir sobre el cimiento. Forjando, entre otras cosas, decíamos, una voluntad, un carácter firme, duro. Que vengan los vientos y no me muevo. Que vengan las corrientes del río y no me mueven. ¿No le parece bien? ¿Sí? Porque diría Santiago, ¿no? Y Pablo también. Algunos son llevados por todo viento de doctrina de aquí para allá. Construyamos sobre cimiento fuerte. Nuestro cimiento es Cristo. Y caminemos hacia la meta. A ser el hombre, la mujer, totalmente realizado. Totalmente realizado quiere decir que hemos llegado a ser todo lo que Dios quería que fuéramos. Hemos llegado a desarrollar todo lo que Dios quería que desarrolláramos. Amén.